Vale. Hola, hola. Em, Hola. Hola, Iraide, ¿cómo estás? Bueno, empezar saludando a la comunidad que nos sigue en las redes sociales, que se conectan a través del canal de YouTube, Laboratorio Autodidacta Podcast. En esta oportunidad tenemos una invitada muy especial, a quien yo conocí hace muchos años. No recuerdo el año. Bueno, ella lo sabrá Sí, también. creo que para 2008 por ahí quizá. Ya en el 2008, ella, como joven inquieta y viajera, y en su búsqueda fue hasta Ecuador. Nos conocimos en este proyecto emblemático de la Fundación Educativa Pestalozzi, y ahí nos conocimos y de todas maneras en ciertos momentos hemos mantenido comunicación y yo te he seguido la pista hasta saber que ya eres madre de un pequeño. Entonces, nos me encantaría que pudieras presentarte tú y luego dialogamos espontáneamente alrededor de lo que ha significado ser mamá. Bienvenida. Estupendo. Gracias. Bueno, lo primero, encantadísima de participar y compartir este ratito contigo, de poder vernos de nuevo así, aunque sea digitalmente. Y soy Iraide Rabadán. Bueno, antes de ser madre yo fui educadora infantil, como bien dices, inquieta, porque ya cuando empezando a estudiar la carrera de educación infantil, ya empezaron a llegarme diferentes miradas pedagógicas más respetuosas, entre ellas la mirada de Rebeca y Mauricio, ¿no? Y a partir de ahí fue que al conocerles a ellos tuve la oportunidad de al año siguiente visitar el proyecto del PESTA en Ecuador el regalo de conocerte a ti también y a Edgar. Gracias. Y algo que fue para mí muy revelador, muy transformador, algo que me conectó mucho en el corazón y que siempre llevo conmigo después de todos estos años. Y bueno, en todo eso hice un recorrido, necesitaba como absorber, ¿no? Como esponja, como hacen los niños pequeños, que era esto de la educación libre, la educación respetuosa, otro paradigma educativo, más allá de lo que el sistema de la universidad me ofrecía. Y en esas también llegó a mi vida la arte terapia gestal, que ha sido muy importante en el sentido del trabajo interno, del trabajo con mi propia niña, con mis propias vivencias de infancia, y cómo a partir de esto y a partir de la propia escucha de mí misma, he aunado de alguna manera todo lo que he aprendido sobre la educación libre en diferentes miradas, ¿no? Pues de Waldorf, de Pickler, de Montessori, de la visita a Ecuador, de un montón de cosas, con esta parte que para mí es fundamental ahora del autoconocimiento. Bueno, porque siento que también es una base muy importante. Y entonces ahora actualmente, durante un tiempo trabajé en la escuela, en las escuelas públicas del País Vasco en educación infantil y después vi que me di cuenta de que los adultos necesitábamos, los adultos que acompañamos a los niños y niñas, era quienes más necesitábamos este acompañamiento, esta sensibilización, este formarnos, ¿no? En otra mirada más respetuosa hacia la infancia y por ahí me fui. Y en este momento, desde que fui madre, hace 4 años, que mi hijo tiene ahora 4 años, también me estoy enfocando mucho en la maternidad y en acompañar a las mamás que justo acaban de tener su primer hijo o que tienen niños pequeños, ¿no? Hasta los 6 7 años, porque me parece una etapa tan
que remueve tanto internamente que a veces las madres y padres no tienen los recursos o se les pilla como de sorpresa y no saben muy bien. Quieren hacer un tipo de crianza más respetuosa, pero en este sistema y esta forma de vida que llevamos, pues muchas veces se sienten abrumadas, cansadas y sin recursos, ¿no? Entonces, esto es un poquito resumen. Bueno, para ponerte en contexto, nosotros también continuamos este camino, ya lo tomo como un camino de vida. Si bien inicié con mi hija buscando un espacio educativo respetuoso, esto continué con Edgar, mi pareja, este camino y fuimos profundizándolo eh, y ahora estamos más en ese sentimiento de que es un compromiso social. Entonces hemos seguido impulsando, acompañando a padres, madres de familia que han asumido educación en casa o a comunidades de aprendizaje o centros educativos, acompañando, porque hoy por hoy se necesita, bueno, algunos dicen innovar, pero sí hay que tomar decisiones en cierta manera también bien importantes a favor de la niñez. Bueno, en este contexto quería preguntarte, em, para nosotros primero, para nosotros ha sido fundamental, para un niño especialmente en la etapa maternal, que sería la edad de tu hijito, Ujú. cómo acompañarle en su desarrollo, sabiendo que él tiene un plan interno propio, que tiene potencialidades innatas y que necesita un ambiente preparado, un entorno favorable para que él pueda activar estas potencialidades y pueda vivir a plenitud cada etapa. Es un pilar. El otro sería, ¿y cómo has participado tú en el acompañamiento? Si es que también tu propósito, como mencionas, ha sido estudiar otras pedagogías que están más a favor de la vida, ¿cómo ha sido el acompañamiento? Porque ambiente y adulto son parte fundamental en la vida de un niño. Mm. Sí, bueno, para mí ha sido una gran revolución. Eso es lo primero que me sale compartir, porque he sentido que no era lo mismo mi rol como educadora a mi rol como madre, porque de alguna manera o lo que mi vivencia es que al ser madre, el vínculo es un poco diferente al de ser educadora y también hay una implicación mayor todavía si cabe, porque tu hijo lo tienes 24/7 y en mi caso es como si de repente no duermo bien. Bueno, quiero decir que es como que para mí ha requerido una dedicación mucho mayor, aunque no digo que también acompañar a los niños de otras familias, ¿no? En otro espacio educativo también requiere de muchísima, muchísima dedicación y energía. Em, Además de esto, a mí me ha servido muchísimo todo el proceso de investigación de la educación más respetuosa, de la educación activa, de los ambientes, como dices. Para mí, preparar los ambientes es algo, no voy a decir mágico, porque no es que sea magia, sino que es saber, ¿no? Es saber y observar también, sobre todo observar, ¿no? Entonces, a mí en mi rol de acompañante de mi hijo, siento que la observación es uno de los grandes pilares, el estar, sí, como en una escucha muy activa de qué está necesitando. Y yo hasta el momento no había acompañado a un niño tan bebé, ¿no? Tan desde recién nacido, siempre niños más a partir de 2 años a lo mejor, pero esto que a veces algunas madres me pueden decir de, ay, no sé qué le pasa, no sé qué necesita, es como que siempre les digo, observa, observa, porque yo me di cuenta de que siendo muy bebé, mi hijo muy recién nacido, al observarle, realmente era muy fácil entender lo que estaba necesitando. Es como que siendo muy, muy bebé, yo sentía que él ya comunicaba, ¿no? O sea, que si nos paramos un poco a observar, nos damos cuenta
de qué le está pasando, qué necesita y que hay una comunicación. Y entonces yo con esto he alucinado porque no sabía que con un bebé tan pequeño puede haber un nivel de comunicación tan grande, ¿no? Lo que pasa es que a veces vamos en la vida muy rápido y vamos a mil cosas y nos desconectamos de esa escucha y entonces es como, no entiendo qué pasa, pero cuando nos paramos y observamos, realmente para mí eso ha sido, ¡guau!, increíble. Y igual la tercera cosa que me viene es que en esto del acompañar y del vínculo, para mí algo fundamental ha sido el estar presente, el estar muy presente, ¿no? O sea, el poner conciencia de verdad de estar con él el mayor tiempo posible y de una manera muy presente, no haciendo otras cosas, estando con el móvil, ¿no? Sino de verdad estando. Ujú. Y Aquí sé me que... parece bien bonito lo que tú acabas de decir, porque dice la observación. De hecho, nosotros hablamos mucho de la observación consciente, pero en general, observar y estar atento, esta atención nos conecta directamente con la conciencia. Entonces, por eso nosotros hablamos de una observación consciente. Como tú bien dices, no, estamos tan deprisa que realmente no nos tomamos el tiempo no desaceleramos nuestros ritmos para poder estar con una presencia consciente. Sí, sí. Sí, y además para mí, que esto quizá me ayudó también mucho el proceso con la arteterapia, Ujú. es que, porque yo a veces en otras pedagogías, cuando he observado, me daba la sensación de que la mirada estaba muy puesta en el niño y en lo que necesita el niño. Y entonces, para mí es importante como una doble observación, una doble escucha, tanto de lo que le está pasando, está sintiendo o está necesitando el niño, como de lo que me está pasando a mí. Porque hay momentos en los que a lo mejor yo estoy proyectando en el niño cosas, ¿no? Igual una madre que está muy nerviosa porque el niño no come, pero en realidad el niño está bien. Y el problema no es del niño, sino es que la madre se le mueven cosas con eso, ¿no? Entonces, ¿qué te pasa a ti con eso, ¿no? Y a veces cuando la madre se da cuenta y dice, ah, vale, que esto lo estoy poniendo yo y no es que al niño le pase nada malo, de repente todo ese problema se disuelve. Y bueno, esto me parece importante también, que es una doble observación de, ¿es el niño que está impaciente o que es un mal niño o soy yo que estoy cansada y en este momento me cuesta atenderle de una manera concreta, ¿no? Qué Mm, bonito. Sabes que en ese sentido, yo creo que esa doble observación que acabo de escucharte me parece realmente una herramienta que puede ayudarte, ¿no? Que nos puede ayudar. Pero también a mí me ha ayudado mucho para no proyectar en el niño mis expectativas o las emociones tensas del momento, los miedos. Sí me ayuda mucho como sentir que él es un legítimo otro, es un ser humano con sus mm, propias necesidades, con su plan interno propio y que él necesita un acompañamiento y un ambiente, pero que él es el que va a desplegar y que yo, si quiero amar a ese niño, no tengo por qué ponerle mis emociones, mis sentires en él mm, o tener la expectativa, ¿no? Entonces, me parece que hacer esa doble observación que tú dices, ¿no? ¿Y cómo estoy yo y cómo está el niño? Me parece fundamental a la hora de acompañarle. mm, mm. Sí, y yo te escucho y digo, wow, en realidad es que es una práctica, ¿no? Diaria, que no me parece fácil. Sí, Y bueno, parecería que ahorita nos está, porque lo que siento es que tú estás narrando de una manera que fuera fácil, pero el momento se facilita cuando realmente te detienes y no está casi obligando mm, al niño a que esté a tu ritmo, sino que también tomas en cuenta el ritmo de él. A mí me mm, gustaría, hablaste de la arte terapia, ¿qué ha significado en el desarrollo del niño y en este recrearte como madre, el mm, arte terapia? mm.
Em, para mí ha sido como como el pegamento o como las piezas del puzzle que se unen, porque yo siempre, y quizá tú no lo vives así, ¿eh? Pero yo cuando empecé a aprender sobre pedagogías libres, activas, ¿no? Ujú, Sentía como que la mirada era, o sea, la mirada era más hacia el niño y cuando hice arte terapia es como que la mirada la puse más hacia adentro. Entonces es como que me ayudó a esa doble mirada que te hablaba, ¿no? Y a desarrollar más la escucha, la confianza, o sea, todo lo que yo puedo ver en el niño, ¿no? Es que tiene potencial, esa potencialidad que tiene, la confianza en la autorregulación, la confianza en el niño en sí, la confianza en la escucha de sus necesidades, todo eso es como que lo experimenté yo en mí misma, esa escucha, escucharme yo, tomar conciencia de mis necesidades auténticas, de cuándo son mis necesidades auténticas y cuándo no, desarrollar la confianza en mí, conectar conmigo misma, con la confianza en la vida. Y entonces eso es como que me dio, de alguna manera es como que yo experimenté lo que yo luego siento que los niños son capaces de hacer por sí mismos y que yo simplemente soy una acompañante, ¿no? de los niños o de mi hijo en este caso, para dejarle ser, ¿no? Entonces, digamos como que la arteterapia mm, me hizo como poner el foco en mí misma, en yo empezar a ser sin juicio, sin expectativa, sin exigirme, ¿no? Tratándome bien, y que me di cuenta de que mientras más hago yo eso conmigo misma, más soy capaz de acompañar a los niños desde ahí, algo mira, así. acabas de topar algo que me parece esencial poder entenderlo, ¿no? Y claro que yo lo viví de otra manera, como tú bien dices. Al inicio, cuando estás explorando y descubriendo y tienes informaciones que puede que todavía no las asimilas, que las captas, pero están todavía rolando en el Mm, ambiente y hacerlas aterrizar en una práctica cotidiana en la relación con un hijo es muy fuerte. No es lo mismo con otros niños. Es lo que acabaste también de decir. Ya cuando eres madre, ese vínculo te conecta con la emocionalidad. Nosotros decimos que hijo y mamá comparten las mismas membranas emocionales. Entonces, por eso es que mm, resuenan juntos y se topan las membranas y realmente de otra manera el acompañamiento. Pero acabaste de decir algo que a mí también me pasó, sí me pasó, que luego con el tiempo lo fui integrando y comprendiendo, de que como tenía esta información, como yo sentía solo que debía aplicar esa información como casi como un método, me descubrí que la vida no es un método y que había que mm, integrar de una manera mucho más fresca, fluida, en donde yo también pueda decir yo estoy también en un proceso con él. Entonces, pero los primeros años es como que yo quería aplicar, y yo quería hacer, mm, quería ver si funciona, pero después, cuando ya fui integrando para mí, yo también me tomaba en cuenta, porque hay mucho, y puede ser que eso esté ocurriendo con algunas mamás o personas que comienzan a indagar sobre las pedagogías activas o métodos alternativos, de que muchas veces piensas que sí, el niño es el centro porque el niño en su etapa de desarrollo, especialmente en las primeras etapas infantiles, es muy vulnerable. No se puede mm, asistir por sí mismo y depende absolutamente de otro que le asista. Y en ese sentido es crítico. Pero eso no mm, quita que también incluso en esas etapas infantiles, justo cuando estás maternando, cuando estás haciendo esa conexión, cuando estás en este acoplamiento con tu bebé, sí, el mm, niño es importante, obviamente, porque es un ser que no podría no podría sobrevivir sin una asistencia de otro adulto. Sin mm, embargo, no deja de ser importantísimo que nosotros nos tomemos en cuenta y que no prioricemos todo para el niño, sino también prioricemos
nuestro bienestar, porque si nosotros no estamos bien, ¿qué le estamos transmitiendo a la criatura? Entonces, sí, yo de alguna manera he leído sobre el arte terapia y todo, pero no lo he practicado. O sea, no he puesto, no he hecho un curso, por ejemplo. He leído, sí, no he hecho un curso. Y siempre me ha intrigado cómo, cómo te aporta en el desarrollo tanto como madre como a tu hijo, ¿no? Porque obviamente eso sucede, ¿no? Sí, y bueno, dentro de esto, la arteterapia en realidad se puede trabajar desde diferentes enfoques psicológicos. El que, el que yo trabajo es desde la psicología humanista, entonces, y desde la base de la terapia Gestalt. Entonces, trabajamos mucho desde el aquí y ahora, desde la autorregulación organísmica, ¿no? Que también de esto también Mauricio y Rebeca hablaban, ¿no? Y tiene más que ver no con que alguien o un terapeuta te diga cómo lo tienes que hacer o cómo es la manera correcta, sino con que tú puedas desarrollar o practicar una escucha interna que te permita conectar con tus propias herramientas, en este caso a la hora de acompañar a otros niños. Este proceso yo lo hice conmigo misma, pero luego ahora, cuando yo acompaño a otras familias o a otros educadores, acompaño desde este lugar, ¿no? De que sea la propia madre, padre o educador que encuentre su manera, Ujú, la que le sirve, la que le conecta de acompañar, porque también después de hacer un recorrido y ver diferentes pedagogías, me doy cuenta de que también hay muchas contradicciones y hay como, tengo la sensación de que hoy en día hay mucho deseo en las familias de acompañar y criar de otra manera y sobre todo de no crear traumas, de no repetir patrones que ellos mismos vivieron en su infancia con sus padres, em, pero que hay tanta información y tanta información contradictoria y hoy en día es como una infoxicación, ¿no? Casi. Y al final siento que se pierde lo importante. Primero, como tener una base pedagógica clara, que es como, no sé si, imagino que tú también lo has visto como, o Rebeca y Mauricio cuando lo vieron en su momento, el ver diferentes pedagogías y decir, ah, vale, hay una base en común, ¿no? Hay a lo mejor Rolf Steiner también hablaba de los septenios, de las etapas, ¿no? De la parte cuerpo, emoción, mente. Es como hay ciertas cosas que se repiten en todas y que me parece como muy potente eso. Y Bueno, luego en también, realidad, lo que tú sí, mencionas, perdón que entré muy, sí, no, tranquila. hay algo, o sea, en el ser humano, bueno, y la vida mismo tiene principios que son universales. Por ejemplo, para mí ha sido importante descubrir cuál es la naturaleza del niño. Y si te planteas esa pregunta, que cuál es la naturaleza del niño, vas descubriendo los septenios, vas descubriendo principios de vida, vas descubriendo ciclos, ritmos, etapas, o sea, vas descubriendo y son universales. Les sirve tanto a los niños en Ecuador como en la China, como en España, como en todo lado. Entonces, para mí lo fundamental, y tal vez eso resone mucho con la Fundación Pestalozzi en su momento, que trabajé ahí, em, que el ser humano, el niño tiene, tiene un ser interno, tiene una conexión con su ser interno, tiene una esencia que hay que cuidar, tiene un plan interno de desarrollo, tiene necesidades intrínsecas a ese plan de desarrollo, tiene un potencial innato, o sea, tiene dones maravillosos que ya viene en su plan de vida. Entonces, eso también he escuchado con Steiner, he escuchado con María Montessori, con Pickler, y todo ese deseo de dejarle ser. O sea, ahí radica el educar para ser, en más allá de lo académico, ¿no es cierto? Entonces, sí, a mí también me ha ocurrido esto y qué bonito que lo traes. Sí, y para mí lo bonito también, que es como la segunda parte que quería compartir, es
que igual que los niños y niñas tienen todo eso, también las personas que acompañamos. Entonces, lo que yo veo es que cada madre y cada padre también es único, o cada acompañante, cada educador. Ujú, Y como tú bien decías antes, estoy súper de acuerdo en que no es el método en sí. O sea, yo siento que los métodos, las herramientas tienen su función, son importantes, es importante formarse, aprender sobre pedagogías, pero cada situación concreta, en el momento concreto con el niño, en el momento concreto en el que estoy con el niño y cómo estoy yo en ese momento, en qué contexto estoy, también es muy importante. Y por eso a veces me llegan madres que dicen, ah, yo la teoría ya me la sé, yo ya sé de crianza respetuosa, yo he leído esto, yo hago disciplina positiva, yo no sé qué, no sé cuánto, comunicación no violenta, tal, pero luego al final no me funciona. O siempre acabo reaccionando cuando hace esto concretamente. Entonces, para mí es muy importante poder ver por qué reacciono cuando mi hijo hace esto o lo otro, ¿no? Y ujú. también poder de alguna manera empoderar, o no sé si sería la palabra, porque tampoco me gusta mucho esa palabra, pero como que sea la propia madre o padre la que tome el poder y la responsabilidad de estoy escuchando la situación, estoy escuchando lo que está pasando a mi hijo, a mí misma, y yo decido coger esta herramienta o esta otra porque siento que es lo que viene bien ahora, ¿no? Eh, de alguna manera, no porque Rudolf Steiner me dijo que había que hacerlo así y entonces tengo que hacerlo así, pero luego no me funciona, pero luego me siento culpable y me frustra. Entonces hay como una serie de cosas de que muchas veces cuando llegan madres a mí es como, Iraide, dime qué es lo correcto, ¿no? ¿Cómo lo tengo que hacer bien? Y es como, para mí no hay una manera que es bien o mal. Es, vale, tú estás caminando también con tu hijo y Claro. estás creciendo también y tú también estás desarrollándote y desarrollando tu ser. Entonces, esa libertad de poder encontrar tu manera única de acompañar desde un lugar respetuoso, ¿no? Que no hay una única forma, es como lo que yo siento al final, ¿no? Que yo no me caso con ninguna pedagogía ni ninguna forma. Eh, Creo que es importante. Para mí la crianza respetuosa no es solo respetar el potencial del niño, y que sí, por supuesto, sino también el nuestro, ¿no? Nosotros también tenemos ese, todo eso, ¿no? Bueno, pero Y somos sabes ejemplo. que realmente si es que vamos en rigor a decir que las etapas de la vida, las primeras etapas infantiles en el ser humano son esenciales para la construcción de su personalidad, para lo que será, bueno, es la base tan Mm, fundamental, los 0 a 7 años. Entonces, Em, ¿por qué hacer esa diferenciación de que el niño tiene su plan de vida y el adulto también? Si cuando estamos hablando de proceso de vida, estamos hablando de que los adultos también tenemos un mm, plan interno, que también queremos realizarnos, que queremos autoconocimiento, o sea, tenemos unas potencialidades. mm, Solo que la diferencia es que nosotros ya estamos en el camino, hemos caminado más que el niño. Y yo no mm, veo por qué tendría que controvertir. Ahí a mí lo que me sale es que, te digo por la forma como yo trabajo, ah, creo que nosotros tampoco nos casamos con un enfoque educativo tal o cual. Nosotros mm, lo que hemos hecho es tomar de estos, detrás de cada propuesta, de cada metodología, de cada obra, hay una vida de alguien que se dedicó, como María mm, Montessori, Rudolf Steiner, eh, mm, Amy Pickler, todos los que han aportado tienen una vida, una historia y que nos han dejado como legados. Y no, si nosotros, dentro de lo que queremos hacer, tomamos lo que nos se adapta a nuestra realidad, que se acopla a lo que yo sé, a lo que yo siento, a lo que entiendo, o sea, y que todos son que favorecen los procesos de vida sin distinguir si es niño, adulto o joven, sino simplemente claro, que respeta la humanidad. O sea, claro. no me parece que deberíamos distinguir
Ah, porque Mm, el niño es importante. El niño es vulnerable. Por eso es que nos enfocamos en mm, él. Pero tan claro. vulnerable puede ser un adulto que tiene miedo, que Mm, tiene culpa, que siente que se ha sacrificado, que tiene, no sé, y no es juzgarle, no es juzgarle al adulto. Porque sí, a claro. veces cuando yo he dicho alguna frase a alguna mamá, que yo ahora más ya me doy cuenta me he dado cuenta de muchas cosas, de Mm, que el proceso con los adultos requiere un delicado proceso de reestructuración y por eso también mm, hay que ser tinosos. No sabemos mm, qué historia hay detrás, pero me parece que todos, la humanidad, todos los seres humanos, en cualquier etapa de vida que estemos transitando, merecemos respeto, aceptación, amor sin condiciones, libertad para ejercer la autonomía y límites claros que nos permitan proteger la integridad. Eso para mm, todos. Y todos estamos en ese proceso de autorrealización. Entonces, no le veo tan crítico el tema. Yo solamente como me pongo de abogado de los niños, abogada de los niños, en el sentido de que él es un ser indefenso en el momento. Los 0 a 3 años son críticos para un bebé. Y más mm, adelante también. Y también nosotros como adultos estamos en una situación bien crítica. O sea, la humanidad está en una situación mm, crítica dadas las condiciones ambientales, sociales, políticas y demás. Entonces, mm, no sé por qué distinguir, perdona que te pregunte por qué distinguir, por qué hacer como, no solo el niño necesita, también los adultos. mm, Yo creo que sí, ujú, en la condición de madre, y si es primeriza, yo recuerdo 19 años, yo era mamá. En ujú, esa edad yo no entendía nada, nada. Con el tiempo tuve que hasta mm, pedirle disculpas a mi hija por los errores que cometí y ni siquiera tengo... eh, No me siento mal porque me sentí vulnerable en ese tiempo. Equivoqué mucho, pero esas equivocaciones me hicieron encontrar un camino para no seguir mm, reproduciendo. Fue muy tarde porque a mí los 4 años de mi hija me pasaron sin ser consciente de mucho. mm, Ventajosamente la vida te da la oportunidad de reestructurar, restablecer, acomodar, hacerlo diferente. Pero sabes que a medida que ha pasado el tiempo, yo sí creo que estableciendo prioridades, las etapas infantiles, es prioridad la atención a los bebés. mm, Independientemente como yo me sentía llorando, llorando, a mí me tocaba atenderle a mi hija a esa edad. No me pongo de ejemplo, ¿no? ah, Porque yo he visto también situaciones de mamás que no entienden cosas, pero les he visto el esfuerzo, veo cómo quieren hacerle diferente. Y es duro hacerlo diferente en un sistema que ya está establecido y que te cuestionan si haces algo distinto. Es muy duro. Entonces la situación comprendo que es vulnerable para todos. mm. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Me encanta que lo menciones, esto de por qué hacer diferenciación, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo contigo en que al final todos somos seres viviendo esta experiencia, tengamos un año o 3 o 90. Y también estoy súper de acuerdo contigo con que la primera etapa, ¿no? De los 0 3 años o de los 0 6 años es una etapa más vulnerable, más sensible. Totalmente de acuerdo. Sí, sí. Pero Em, y en relación a lo que tú mencionas, que ahora me voy a mm, poner el propósito de indagar más sobre la arte terapia, sí. mm, me gustaría saber cómo tú, todo lo que has aprendido, bueno, no todo, también hay, ¿no? A veces somos dogmáticos en el uso del lenguaje. Yo soy medio como diciendo todo, siempre, nunca. Así Ya, pero quisiera nunca digas nunca, lo que has aprendido, ¿qué de lo que has aprendido? Que puede ser mucho o poco, no todo, has ido integrando a tu convivencia para el acompañarle a tu hijo en la crianza.
Por ejemplo, cómo has adaptado un ambiente según lo que tú crees ahora. Como tú Ajá. dices, y me parece valioso que tú no te cases con ninguna pedagogía, metodología, sino que lo sientas y luego de lo que tú comprendes y crees, lo puedas aplicar, porque si no estaríamos reproduciendo la obligatoriedad y los programas que ya están Mm, establecidos. O sea, tener esa misma actitud sería terrible si queremos ser más mm, fluidos, más libres, más diáfana la vida. ¿Qué es cómo te ha ido con esto? mm. Sí, a ver, yo ya traía lo que mi experiencia de haberos conocido, que esa fue una de mis experiencias más potentes, quizá, la experiencia de conocer la educación creadora, de hacer prácticas en una escuela Waldorf, de conocer cómo son los ambientes de una escuela Montessori. Todo eso yo siento que ya me dio mucha base de principio de qué tipo de materiales, qué tipo de fases puede estar un niño, ¿no? Por ejemplo, si yo ahora que estoy iniciando un nuevo proyecto como madre de día, ¿no? Como de un acompañamiento en casa a un grupo muy reducido de niños entre 1 añito y 3 años. em, yo de ahí, ya no de la arte terapia, sino de ese lugar, desde la parte pedagógica, Ujú, em, gracias a todo esto y a la observación de anteriormente de otros niños que he acompañado, ya comprendo que un niño de 1 año no está en la misma fase que un niño de 1 año y medio o de que 2 años, ¿no? Que a nivel motriz está en unas fases o en otra, está en el gateo o ya sabe caminar o está en un momento de vaciado, ¿no? Que su juego, su exploración es tirarlo todo y es normal. Entonces, a partir de la parte pedagógica, yo siento que ya tengo como una percepción y una facilidad, aunque siempre sigo aprendiendo, por supuesto, pero de decir, ah, vale, este niño está ahora en esta fase, entonces le voy a ofrecer estos materiales o estos otros, pues porque se lo va a meter a la boca y no se lo trague, o porque lo va a tirar y para que no haga daño a otro, ¿no? Entonces, o esto que aprendí contigo, ¿no? Y allí en Ecuador de eh, observar, ah, tiene la necesidad de pintar con tiza, le voy a crear el ambiente adecuado para que pueda cubrir su necesidad, ¿no? Entonces, yo siento que hay una gran parte que viene de la parte pedagógica. La otra parte, desde la arte terapia es una vía de desarrollo personal, de autoconocimiento. Entonces, en lo que me ha ayudado es, y sigo, ¿no? En el camino de conocerme a mí misma, de quién soy, qué hago aquí, para que esté aquí, ¿no? Estas preguntas que suenan como muy filosóficas y a algunas personas puede parecer como muy profundo, pero es como, ¿quién soy, ¿no? Como ser humano y en la medida en que yo amplío o me abro más, siento que puedo acompañar con mayor libertad a los niños y niñas, porque si un niño me viene y me dice, pues yo he estado hablando con mi amigo, que yo me doy cuenta que es imaginario, ¿no? Pero no me lo dice así, pero estoy hablando con mi amiguito que está aquí, no sé qué. ¿Quién soy yo para juzgar eso y decir, no, eso no es verdad, no existe, ¿no? Entonces, en la medida en que yo me conozco a mí misma, siento que puedo acompañar mejor y en la medida en que yo escucho, esto sería, ¿no? Como desde la parte de la terapia gestal, en la medida en que yo puedo darme cuenta de mis emociones, ¿no? De qué estoy sintiendo yo, de qué necesito yo. em, Puedo acompañarle al niño y a la niña de un lugar más profundo, ¿no? Dándome cuenta mejor de qué está sintiendo, de qué necesita o de cuándo es una necesidad auténtica, real. Y también me ayuda como a conectar con mi propia parte genuina, con mi propia potencialidad y de alguna manera ser ejemplo, ¿no? Ya no solo con cómo preparo el ambiente, sino con mi estar ujú, que probablemente tú con todos tus años de experiencia lo has desarrollado de otra manera. Porque sí, porque siento que desde la propia observación y desde ese lugar de neutralidad, de no poner tus expectativas, o sea, ya es toda una práctica de observación de una misma, ¿no? De no poner ni expectativa, no en el niño y todo esto.
pero bueno, a mí con la arteterapia pues me ha ayudado muchísimo, ¿no? Entonces, yo a veces me doy cuenta, por ejemplo, por poner un ejemplo tonto, pero igual si mi hijo está muy cansado, se pone ahí como emocionalmente, se tira al suelo, porque yo le he dicho que no a algo y entonces él no quiere y se enfada, pues a lo mejor yo estoy muy cansada ese día y también me pongo a su nivel, ¿no? Y entonces a mí la arteterapia me ha dado la herramienta de decir, de darme cuenta, o sea, es también de esa observación y de ese darme cuenta de ostras, ¿por qué me está costando acompañarle? Porque yo me he ido con su emoción, porque yo estoy reaccionando o porque, ¿no? Me he puesto en el lugar como de niña pequeña y yo también estoy pataleando, ¿no? Y estoy en rabieta. Entonces, si me doy cuenta de eso, puedo rectificar y decir, vale, no, yo soy la adulta y como tú dices, ¿no? Voy a cuidar mi estado emocional, que me lo atiendo yo sin volcarlo en él y ahora voy a acompañar el suyo, porque yo soy la adulta y desde ese lugar, como decías, ¿no? De que ellos son más vulnerables, puedo acompañarle emocionalmente y ser un sostén también emocional, ¿no? Y que desde ahí también pueda aprender, mi hijo en este caso, recursos de cómo gestionar sus emociones, por poner un ejemplo, ¿no? Ujú. Bueno, en realidad Mm, que realmente que a veces como compartimos las membranas emocionales con nuestros propios hijos, es muy fácil y yo también me descubría en muchos momentos que estaba a su mismo nivel y a veces ella era quien me reflejaba porque ella me decía, ya, ya, ya. Y yo, "Ay, Ah, estoy a su nivel", o sea, ella está más grande que mí incluso, me está dando claro. apoyo. Y, y claro, tener conciencia de eso cuesta, cuesta si es que realmente no tienes también un estado interno relajado. Por eso es que también nosotros hablamos del ambiente preparado y relajado. Y esta cualidad de relajado la ponemos los adultos. Entonces, por ejemplo, en un espacio educativo al que acompañé durante los últimos 8 años, nos dábamos cuenta que algunos acompañantes que ya sentían que estaban en este tipo de educación y que querían entrar al ambiente más relajado si es que habían tenido alguna contrariedad en el camino, sí llegaban antes y hasta nos habían solicitado que tengamos un espacio para que ellos vinieran antes y hacer, no sé, alguna meditación, alguna respiración o algún ejercicio de yoga que relaje para poder ir al ambiente. Algunos, en cambio, les parecía que ellos se relajaban cuando estaban como disponiendo el ambiente para el niño, lo cual les hacía sentir como también relajados. A algunos les parecía que tocando un instrumento de música a la llegada de los niños, también les ponía en un estado ya de sintonía con los niños. Algunos pensaban que sí necesitaban estar en un espacio solo. O sea, descubrir qué es lo que te hace sentir relajado para poder estar con el niño, también es un descubrimiento, ¿no? Y a veces hasta puede ser que necesites mentalizarlo o reflexionarlo como tú acabaste de decir, ¿no? Si yo siento que esto, entonces yo también me tomo en cuenta. Entonces, sí me parece que tener conciencia de los estados emocionales del adulto ayuda mucho a no caer en esas que pueden resultar provocaciones del niño. ¿Y cómo acompañas en los berrinches, las pataletas, los límites, las normas? A tu hijo Claro, sí, sí. ¿Me preguntas eso? le ¿Que pregunto, cómo a le tu hijo, acompaño? ¿cómo le acompañas? Mm, Bueno, pues depende del momento. Como no soy perfecta, Sí. em, claro, claro, esta es una de las cosas interesantes y como para mí una práctica ahora bastante potente, porque yo venía de la educación y venía de tener bastante claro cómo acompañar a otros niños y me resultaba, en un punto ya cuando practiqué bastante, me resultó fácil poner límites, poder mantenerme, poder
bueno, pues le está pasando algo, validar lo que le está pasando, verbalizarlo, pues yo entiendo que te pasa esto, pero ahora mismo no podemos hacer esto otro, dar una alternativa, ¿no? Yo sé que quieres esto, ahora no se puede, pero podemos hacer esto otro, o lo podemos hacer después, ¿no? Y cuando llegó mi hijo, el vínculo es tan estrecho que yo lo que sentía era como si fuera una parte de mí, ¿no? O sea, como si mi hijo fuera parte de mí y por lo tanto hay puntos ciegos donde yo entro en colapso, porque de repente viene mi Sí. pareja y me dice, Iraide, no estás poniéndole el límite claro. Y digo, pues tienes razón. ¿Sabes? Porque de repente es como si fuera esas cosas de mí misma que me cuesta ver, que las hace él, ¿no? Y ahí hay todo un barullo emocional que siento que es importante atender y es en lo que estoy, en la práctica de eso. Entonces, entre eso y que me di cuenta que hay una gran diferencia entre los niños que he acompañado en una escuela o en un espacio educativo, son unas horas y después se van con su familia y yo me voy a mi casa, ¿no? Y me voy a bailar o a correr o a hacer yoga o a darme una ducha relajadamente. Con mi hijo no, con mi hijo es prácticamente todo el tiempo está conmigo o estoy con él y hay un momento en el que puedo entrar en un bucle de cansancio o de, puff, no puedo más en el que me cueste ver y separar, ¿no? Separarme ahí desde ese lugar desde ese acompañamiento de observación, ¿no? Que tenía como más facilidad antes para hacerlo con los niños de otras familias. Entonces, a veces me sale y en otros momentos no. Y para mí el reto es también el no culparme, ¿no? Y poder rectificar y poder cuando siento que lo he hecho mal, poder pararme a su nivel y poder hablarlo y poder, ¿no? Ahora que ya tiene 4 años, se puede hablar de otra manera también. Ujú, Pero bueno, mi base es como, bueno, sí, si hay algo que él no quiere, pero yo siento que es que no ahora, porque siento que eso está bien, así, ese límite acompañarle en lo que le mueve a él emocionalmente eso, ¿no? Y muchas veces eso es muy intenso, eh, porque él va a intentar y va a buscar la manera o va tal, y yo lo que he notado al ser madre es la culpa, ¿no? O sea, como algo muy que está muy ahí, es como que se mueve sentirme culpable, ¿no? Y es un poco el trabajo de, no, no, es mantenerme ahí en ese estado de neutralidad, de acompañamiento emocional, de yo comprendo que tú quieres esto y ahora no se puede. Vamos a ver si podemos hacer esto otro. O esto aquí no se puede hacer, pero lo podemos hacer aquí, ¿no? Entonces, ir como llegando a acuerdos. claro. Mm, mm, Bueno, es que todo el mundo pensaría que a veces cuando ya estás en un camino de educación activa, lo que hayas elegido de pedagogías activas, mm. Sí. mm, y tal vez ya se sabe hacer y realmente tal vez lo que más aprendí en esta decisión que tomé al elegir una educación libre es que me podía equivocar con confianza, sin sentir que Ajá. alguien me juzgaba, que no era lo Ujú, mismo que si alguien me reflejaba que algo lo estaba haciendo mal. Si me refleja con respeto, yo lo acepto, pero mi mm, culpabilidad existe por varias razones y tal vez sea muy grande, ¿o no? Pero lo que aprendí es a equivocarme con confianza. Y en ese sentido, acabaste de mencionar, ¿no? Cómo las mamás somos distintas en la relación con los hijos al padre. Yo notaba que para el padre era más, no sé, era más fácil decir un límite, una regla, mm, y luego entendí que tal vez es por eso, que no tienen ese vínculo primal, ese vínculo, ese mm, bonding mm, nos tenemos las mamás, ¿no? Pero mm, me parecía muy práctico que decía, por ejemplo, para mí era muy difícil poner un límite mientras yo trabajaba y la niña me pedía atención. Era muy difícil en ese tira y afloja, ¿no? Y para el padre yo veía que decía, ahora no, ahora estoy trabajando y yo decía,
¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Y decía, lo estoy haciendo mal. Pero en realidad es otra la relación que tienen con el padre. Entonces, em, lo que quería también preguntar es cómo, bueno, más que el cómo, em, ¿cómo has integrado a medida que pasa la etapa, sí, los años de vida de tu niño, el, el hecho del aprendizaje? Porque todo mundo piensa que si un niño juega, no está aprendiendo. O que lo más crítico en cualquier metodología que elijas es el cómo aprenden los niños. Bueno, yo sé que es pequeño el niño, pero ¿cómo puedes ver que hay un equilibrio? Bueno, un niño tiene actividades, es muy activo por naturaleza. ¿Cómo ves en la cotidianidad esa interacción de tu niño con el entorno, independientemente de la actividad que realiza? Gracias por esta pregunta porque me parece súper bonito. Mm, Quizá, bueno, quizá por haber visto muchas experiencias diferentes de otras madres con sus hijos, homeschoolers, haber leído, haber visto que esto es posible, eh, y haber escuchado experiencias de, bueno, de otras madres o otras maestras hablando, por ejemplo, ¿no? Esto que a muchas madres y padres les preocupa de es que si mi hijo está todo el rato jugando, ¿cuándo va a aprender a leer y escribir? ¿No? Y haber visto que aprenden solos. Y lo he visto en tantas experiencias diferentes de otras personas que realmente cuando nació mi hijo, en eso yo ya sentía una confianza enorme. Y también siempre, bueno, no siempre, como decías antes, pero Yo cuando creí que empecé... solo yo lo hacía. Yo creí que solo yo lo hacía. No, no, no. Cuando empecé en todo este camino de aprendizaje con otro tipo de educación, de miradas, me di cuenta de que menos es más. O sea, que mientras menos, a ver si me explico, porque evidentemente hay un estudio detrás de cómo preparar un ambiente, hay unas reflexiones profundas, hay muchas cosas, ¿no? Compartir con otras personas, como ahora contigo. Pero ha sido muy bonito con mi hijo ver que hacía cosas que ya cuando yo estudié sobre María Montessori, ¿no? Y sobre la vida práctica de María Montessori y la presentación de los materiales y todo esto, por ejemplo, de que los niños, dale al niño un bote para que enrosque, ¿no? La tapa, la ponga, la quita, o una bandejita para verter arroz de una jarrita a la otra. Todas estas cosas, ¿no? Que pareciera que las ha creado Montessori, y no digo que ella dijera eso, ¿no? Porque además ella hablaba de la observación también. Pero sin yo en casa, o sea, mi hijo ha estado, el año pasado empezó en un espacio educativo de educación viva y, y antes de esto, y también, o sea, hasta los 3 años ha estado todo el tiempo con nosotros, tanto con mi pareja como conmigo, de manera bastante similar, los dos bastante presentes. Y ahora también estamos muy presentes con él, no es que le dejemos ahí un montón de horas en un sitio. Y yo en todo este proceso en casa, las cosas surgían de manera espontánea. Yo decía, uy, mi hijo es muy Montessori, ¿no? Pero lo decía así, me lo decía yo así como de cachondeo, porque realmente, claro, yo le ponía en una banqueta, yo me ponía a hacer la cena y él se ponía a verter, él se ponía a enroscar cosas, él se ponía a cortar cuadraditos iguales, ¿no? O sea, estas cosas que quien conozca un poco Montessori y la parte de educación infantil, cuando se habla de la vida práctica, ¿no? Y de todas las propuestas que hay en el rincón de vida práctica, pues mi hijo estaba haciendo todo eso, pero no porque yo le había puesto un rincón de vida práctica, sino porque es lo que veo que de manera innata y por su necesidad o su deriva interna le sale a hacer.
Y cuando el ambiente se lo ofrece, como en este caso, de una forma muy natural, ¿no? El tema de barrer con un cepillito, recoger algo, ¿no? Que se ha caído al suelo, limpiar una plantita, todo eso que se hace ahí, mi hijo lo estaba haciendo, pero no porque yo fuera método Montessori, sino porque él le estaba saliendo a hacer eso. Y como eso, con un montón de cosas. Este año, por ejemplo, fue muy bonito porque cuando él nació, yo dudé bueno, esto que se hace para que no pierdan ¿cómo se llama? Esto que tienen con el agua, ¿no? Los bebés, de que si tú un bebé lo metes al agua, bueno, hay una técnica que se hace de natación, ¿no? Que se le sopla y se le mete al agua y entonces es como que el reflejo se sigue manteniendo y los niños que hacen esto pues tienen como mucha agilidad en el agua, pero yo sentía que no quería hacer eso, o sea, yo no me salía llevarle a un sitio y que un señor desconocido le soplara y le metiera en esto, ¿no? Entonces, el año pasado, con 3 años, yo pensaba, ay, es que a lo mejor tenía que haber hecho eso porque ahora él no sabe nadar, pero curiosamente solté todo eso, solté toda la expectativa y de un momento a otro, este año, en una semana, Ujú. pasó de no saber nadar a estar buceando y nadando y tirándose del filo de una piscina al agua, a una piscina de 2 metros de profundidad, sin ningún miedo. O sea, igual que lo de caminar. O sea, son cosas que yo veo que ellos hacen, igual que la lectoescritura. O sea, no tengo ni la menor duda de que él va a aprender solo, porque nos ve, porque son cosas que hacemos de normal. Entonces, igual que con eso, con todo. Y la manera de acompañarle que tenemos nosotros es, bueno, él ahora mismo nos hemos mudado a una casa que tenía el jardín como si fuera el Amazonas, un poco, muy había que cortar muchas plantas ahí y él le apetecía mucho coger una sierra para un serrucho, ¿no? Para cortar ramas. Entonces, siempre desde una supervisión vale, tiene 4 años, se puede cortar, pero le hemos conseguido unos guantes de jardinería y él corta ramas, coge una tijera de podar de verdad, pero yo no le dejo ahí solo y me voy, sino que yo sé que eso tiene un peligro, entonces estoy ahí, pero sí que le estoy dando la confianza a ti te apetece esto, tienes este interés, pues yo te ofrezco esto, ¿no? Y estoy aquí acompañándote para que no haya un peligro. Mm, Bueno, qué importante lo que tú mencionaste y creo que es el hilo conductor de nuestra conversación. La presencia, el acompañamiento, esa atención enfocada, consciente, que te permite descubrir las necesidades de tu hijo, o también ver las actividades y darte cuenta que no es porque estás proponiendo un método o que lo ya has diseñado la casa de acuerdo, en este caso, mm, Montessori. Verás, sabes que la doctora Montessori, en la propuesta que tiene de materiales didácticos, lo que he ido comprendiendo es que ella, sí, a través de esa observación consciente, se dio cuenta al trabajar con niños que venían de sectores muy vulnerables de la sociedad, ella se dio cuenta que necesitaban. Comenzó a mirar esas necesidades como indicadores para preparar los estímulos y preparar el ambiente. Y mm, obviamente que eso fue en aquella época una verdadera revelación y aún hoy sigue siendo una inspiración. Pero reproducir mm, ese modelo, por ejemplo, nosotros en el centro educativo Pestalozzi teníamos, la torre rosada no era rosada, porque no teníamos pintura rosada y le pintamos de amarillo. Y para muchos eso era una herejía, pero para ya, nosotros estaba bien. Y así algunas claro. cosas que en las cadenas de color, porque no tuvimos este color y para no repetir el color, le pusimos un color que no era. Adaptamos las Mm, circunstancias porque como tú bien dices, hay esquemas de pensamiento, hay patrones, hay nociones y estructuras cognitivas
que se van activando. Ese es el plan interno de desarrollo. Y si hay un ambiente relajado, aunque no tengas lo que tal pedagoga o pedagogo sugiere, el niño va a activarlo, va a desplegar eso. Y por eso me parece que la propuesta tuya de mantener esa observación consciente, de no andar a las prisas, de estar presente. Y también yo creo que te habrás dado cuenta que a medida que crece el niño, tu acompañamiento ya es diferente. No es tan cercano, tan estrecho como lo era antes. Mm, Y entonces, sí, sí, es fundamental la observación. mm, Y ahora, ¿qué te inspira? Yo sé que la vida de tu hijo estás recién en las primeras etapas, todavía te falta algunas, que por cierto pasan mm. rápido. ¿Qué es lo que te inspira en este momento? Mencionaste que estás acompañando a mamás o que eres madre del día. Cuéntanos un poco para que sepan qué haces ahora. Además, Sí, ser mamá. además de ser mamá, que ya es un montón. Sí, sí, sí. Pues ahora, desde los últimos años, estoy acompañando a las madres, sobre todo, en realidad es a las madres y a los padres, pero se acercan más las mamás en un programa que yo he creado que se llama Maternarte en Calma, que me, me estaba acordando ahora cuando decías lo de la tranquilidad o la calma, porque para mí es algo muy clave y imagino que ahí donde tú estás también pasa, pero aquí donde vivimos en Occidente es como que todo el mundo va a las prisas, ¿no? Y todo es como muy estresante. Y, y siento que hoy en día es un verdadero reto, pues la conciliación del trabajo, el cómo puedo criar presente, ¿no? Todo esto que estábamos hablando de cómo puedo estar presente, cómo puedo dedicar el tiempo sin prisa, cómo puedo estar, de verdad estar, ¿no? Y a la vez atender que tengo que ir a trabajar, que mi pareja también, que tengo que colgar la ropa, que tengo que hacer la comida. Entonces, yo sentía que la maternidad, por un lado, remueve muchísimo y que las madres necesitan un sostén para, de alguna manera, ofrecer ese acompañamiento y esos espacios que merecen los bebés y los niños pequeños, ¿no? Por esa vulnerabilidad que estábamos hablando y, y entonces como que puedan tener un acompañamiento donde revisemos tanto los recursos pedagógicos que necesiten, las dudas que surjan en relación a la crianza, como revisar el propio autocuidado, bienestar emocional de una misma y también esa otra parte más terapéutica de dónde vengo yo que te decía antes de cuáles son mis heridas de infancia o por qué reacciono de esta manera o por qué me preocupa tanto que mi hijo no duerma o que mi hijo no coma, que se me mueva a mí con eso, ¿vale? Y este es un programa que hago entre 3 y 6 meses, online o presencial. Y bueno, la verdad es que está siendo muy bonito acompañar a las madres y a través de las madres acompañar a los niños y niñas, ¿no? Y luego, por otro lado, hace poquito, hace mes y medio, nos hemos mudado a una casa más grande, nos surgió esta oportunidad y aquí donde estamos viviendo en Tenerife, en las Islas Canarias, otras mamás me hablaron de la necesidad de la figura de madre de día, ¿no? Como esto es algo que en el norte de Europa es bastante más común, pero en España no existe mucho, no hay mucho de esto, ¿no? Que es esta idea de, en lugar de ir a una guardería, a un lugar así como grande, con muchos niños, con ruido, con mucho estímulo, poder ofrecer mi propio hogar, ¿no? Mi propia casa, como educadora que soy y como madre, y como terapeuta también, ¿no? Por este acompañamiento emocional poder ofrecer mi casa como un lugar nido, ¿no? Me gusta mucho este concepto de casa nido,
a un grupo muy pequeñito de 4 o 5 niños de 1 a 3 años, em, que puedan sentirse como en su segunda casa, ¿no? Como me gusta mucho esta idea de poder ofrecer ese ambiente relajado y que pueda ser un espacio amable, un espacio respetuoso para los niños y niñas tan pequeñitos y poder estar como muy cercana a las familias, muy en el día a día de las necesidades, ¿no? De lo que va surgiendo cada día, que pueda ser muy personalizado también de, pues mira cómo ha dormido hoy y que yo pueda hablar con cada familia todos los días, ¿no? Y saber cómo ha dormido, cómo está, si ha desayunado, ¿no? Y dentro de eso que pueda haber solo, pues eso, ¿no? Como un grupo muy pequeñito donde el ambiente se mantenga lo más relajado posible, ¿no? Y cubriendo sus necesidades lo máximo posible, las necesidades de movimiento también, del movimiento libre, eh, todo esto. Mm. En Y en realidad esas que, ando ahora. bueno, sí, sí he tenido como informaciones de las madres del día. Estuvimos el año pasado en la República Checa y tuvimos la oportunidad de estar en una red de familias que educan en casa y habían propuestas como esta Mm, de las madres del día, porque en ujú, realidad que los niños pequeños tienen esas referencias que mencioné antes ya, que es el espacio físico, casa y el adulto que acompaña, de un ujú, adulto de referencia constante, digamos. Y entonces ahí con esos dos elementos fundamentales que le dan seguridad, ujú, no puede estar así como en ambientes muy grandes, muy abiertos, como instituciones, pero si ofreces algo parecido a su casa, que sea con esa calidez, con esa armonía, el niño se siente confiado, se siente más relajado, porque en realidad que para que tú puedas satisfacer una necesidad, tú tienes que estar en un estado relajado para tomar contacto con ese ser interno y poder saber qué quieres, no quieres. Y aunque los niños estén en libertad, si no hay ese estado relajado, no van a poder tomar sus propias decisiones. Me parece ujú. linda la propuesta en la que estás incursionando. Te deseo lo mejor. Espero tener Gracias. otra oportunidad para seguir en otro tema. Me quedan muchos temas que podrían ser para conversación. Me alegra mucho verte y te siento Mm, realmente, tal vez es una percepción a primera vista, pero te siento que para ti la maternidad ha sido un descubrimiento y siento mm, como no puedo decir un encanto, pero que la estás disfrutando a tu manera con los berrinches y todo, porque los hijos a veces sí te ponen sí, enfadado. sí, sí. Pero te siento plena, qué lindo volverte a encontrar en esta etapa de tu vida. Hemos hablado muy poco del padre, pero, pero en realidad que como tú bien dices, ¿no? Este vínculo también con los hijos, este vínculo materno es materno. En todo Mm. caso, quiero agradecerte y si quieres, no sé, decir alguna frase o alguna mm, invitación, sugerencia a las familias que nos siguen, que son familias con hijos de todas edades, bienvenido sea. Bueno, uy, qué responsabilidad. Lo que sea tu deseo. No, mm, bueno, yo creo que la frase o el párrafo para mí es como volver siempre a una misma, ¿no? Y a esta calma que tú estabas hablando también. Eh, es como, yo siento una necesidad de parar, de hacer menos, de bajar el ritmo y de observar. Y que cuando, como tú bien decías antes, cuando estamos en un camino de acompañamiento más respetuoso, que parece que ya lo sabemos todo, no es así. Y para mí es siempre aquí ahora, sí, tengo recursos, tengo experiencia, pero siempre es nuevo lo que estoy viviendo ahora. Y a veces no sé, a veces
el niño le pasa algo y no sé qué tengo que hacer. Y para mí ahí hay que parar, parar y observar. Y de esa observación surge todo como que se acomoda, ¿no? Y se da lo que se tiene que dar y aparece la respuesta, ¿no? De cómo acompañar. Entonces, en resumen, quizá eso sería. Y bueno, también agradecerte un montón la oportunidad de compartir, de poder verte también y cuando quieras hacemos otro tema Y que sería, del padre o de otra cosa. porque en realidad Sí, sí. quedan algunos temas todavía abiertos. En realidad, Mm, estos podcasts son de media hora, pero ya vamos más de una hora porque me pareció súper lindo, interesante, tus aportes que habían sido como sentidos, como con conciencia, empezando a conectar eso. Em, mm, bueno, tratando de buscar lo esencial del ser humano, ¿no es cierto? Y de uno mismo también. Yo creo, me quedo con lo que tú acabas de decir, que un rato como que me topó ahí, en que padre, madre e hijo estamos en la misma situación, con la diferencia que el niño es pequeño y necesita que otros le ayuden a sobrevivir, para luego poder ser sí mismo, para luego él, a través de la autonomía, hacer su propia realización. Y, y lo que quiero decirte es agradecerte por compartir tu vida, compartir este tiempo, este espacio. Y, y también nos vamos a despedir y voy a decir lo siguiente. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como en Instagram como laboratorio-autodidacta.22, en Facebook como Laboratorio Didáctico y en nuestro canal de YouTube Laboratorio Autodidacta Podcast. Y recuerden, seguimos corazonando juntos.